El extraño conde de Montecristo llega a París. Pasaban los años y continuaban prosperando, al parecer, todos los malvados personajes, actores principales de nuestro drama. Unos 8 años después de la tragedia ocurrida en el Mesón de Caderousse, comenzó a descollar entre la buena sociedad parisiense un cierto conde de Montecristo. Este hombre había despertado pensamientos de novela y de deslumbrantes riquezas en la imaginación de todo el mundo, puesto que había sido el héroe de 100 extrañas historias, más propias de los tiempos de las 1001 noches que de la primera mitad del siglo XIX. Alberto, hijo del conde de Morcerf, fue el primero que presentó a la aristocracia de París al conde de Montecristo. Habíanse conocido en Roma, donde Montecristo tuvo ocasión de prestar un señalado servicio al vizconde Alberto de Morcerf y a su amigo el barón Franz de Pinal. Era este Montecristo un hombre alto de estatura, delgado de cuerpo, esbelto y de temperamento duro y resistente. En su rostro, más bien lívido que pálido, campeaban unos ojos grandes que a veces brillaban con misterioso fulgor. Sus cabellos negros como el azabache hacían resaltar más aún la palidez de su rostro. El barón Franz estaba convencido de haber visto anteriormente a este extraño personaje. En cierta ocasión, Franz había desembarcado en la isla de Montecristo y encontrado en ella una cuadrilla de contrabandistas cuyo jefe le invitó a comer. Después de haberle vendado los ojos, fue conducido a una gruta alhajada con el lujo más refinado y sorprendente, en uno de cuyos salones le obsequiaron con un suntuoso banquete que terminó ofreciéndole su anfitrión una pasta verdosa encerrada en hermoso estuche de plata. Era esta pasta el famoso hashish. En cuanto el barón Franz la hubo probado, quedó sumergido en mágicos ensueños y maravillosas visiones, y al despertar hallóse de nuevo tendido a la orilla del mar. Las indagaciones y pesquisas más diligentes no lograron jamás llevarle de nuevo a la entrada secreta de aquella misteriosa gruta. Corrían en París toda clase de leyendas acerca de la vida y hechos de este conde de Montecristo. Cuando iba a la ópera, acompañábale una hermosísima joven griega, de la cual se decía que era una princesa llamada Haidé, confiada al cuidado y protección de Montecristo. Una señora muy conocida manifestó que el tal conde era un vampiro, pero precisamente el aire de misterio que le rodeaba constituía el principal aliciente para que París viera en él un personaje simpático. Y esto aparte, el hecho de tener un crédito ilimitado contra el barón Danglars bastaba por sí solo para que todo París hablara de él y se le abriesen todas las puertas. Había otros, además del barón Franz, que creían haber tropezado con él en época anterior, y cuando le presentaron a la condesa de Morcerf, esta señora mostró tal agitación que su hijo se alarmó seriamente. Montecristo, sin embargo, no dejaba traslucir en su semblante la menor turbación. La calma y la deliberación se reflejaban en todos sus movimientos, y mirando a cierta luz, más parecía una máquina que un ser humano. Si había dado una cita para las 9, se presentaba cuando el reloj estaba dando la quinta campanada. Cuanto decía que iba a hacer, lo ejecutaba exactamente. Y ahora había empezado a llevar adelante los proyectos que había venido madurando en secreto por tanto tiempo, con la seguridad y firmeza incontrastables del destino. En un barrio de París llamado Auteuil había una casa que se alquilaba. Cierto día fue Montecristo a verla con su mayordomo Bertuccio, pues deseaba adquirirla. «Decidles que paren en la calle de la Fontaine, número 28», dijo el conde mirando fijamente al mayordomo a quien daba la orden. Gruesas gotas de sudor inundaron la frente del pobre Bertuccio al oír el número de aquella calle, pero dio la orden.
Acompañó Bertuccio a su amo por toda la casa, de habitación en habitación, y cuando bajaron por la escalera que conducía al jardín, el primero empezó a dar muestras de gran inquietud, pues Montecristo parecía conocer todo lo que había ocurrido en aquella casa. Al preguntarle su amo si suponía que se hubiese enterrado algo al pie de un árbol junto al cual le había conducido el mayordomo, Bertuccio tuvo al fin que confesar cuanto sabía, diciéndole que el abate Busoni era el único que conocía la historia de su crimen. Villefort habíase negado astutamente a hacer justicia a Bertuccio muchos años antes y había jurado vengarse de él. En efecto, siguióle un día hasta esta casa y en este mismo jardín hirióle de muerte, en el momento en que Villefort se disponía a enterrar a un niño todavía vivo. Criólo Bertuccio, dándole el nombre de Benedetto, pero creció con los instintos más perversos y era actualmente un criminal proscripto. Tras esta confesión dijo Bertuccio a su amo que podía hacer de él cuanto quisiera, pero Montecristo le tranquilizó haciéndole saber que había dado el golpe en falso, puesto que Villefort aún vivía.